La Gestalt supuso un cambio radical en las formas de pensar. Apareció en Alemania a principios del siglo XX como reacción a la psicología conductista, que rechazaba la consideración de los estados subjetivos de conciencia a la hora de investigar sobre el comportamiento de las personas y ponía énfasis en los efectos que el contexto familiar y por extensión social y cultural tienen sobre un individuo. Básicamente estudia procesos mentales que anteriormente eran invisibles, ya que no se habían implementado herramientas que permitieran el conocimiento del cerebro. Se puede ubicar la Gestalt desde la psicología humanista, ya que da importancia a aspectos positivos tales como autorrealización y autonomía. El individuo posee un papel activo a la hora de percibir la realidad y tomar decisiones. Cada uno crea en su mente imágenes más o menos coherentes sobre sí mismo y su entorno, y estas son más que una simple unión de secuencias de información que llegan a través de los sentidos. El todo es más que la suma de sus partes. La palabra alemana Gestalt se traduce al español como forma. Todas las personas interpretan la realidad y toman decisiones sobre ella con base a estas formas o figuras mentales que se van creando sin darse cuenta, siendo la suma de piezas de imagen, sonido, tacto y memoria que llegan a través de los sentidos, crean una experiencia que resulta más que la suma de sus partes. Fundadores de la Gestalt. Su principal representante fue Max Wehrmann. Nació en Praga, donde estudió leyes. Más tarde se interesó por la psicología, que estudió en la Universidad de Berlín. Cursó su doctorado en la Universidad de Würzburg en 1904. Wertheimer experimentó con un taquistoscopio, aparato que se utiliza para proyectar estímulos visuales durante un periodo muy breve de tiempo, e hizo pasar las luces a través de dos rendijas en una pantalla. Demostró que cuando las luces se separaban a intervalos de 50 a 60 milisegundos, parecían moverse de una posición a otra, efecto que Wertheimer llamó fenómeno Phi. A intervalos más breves ambas luces se percibían como si fueran continuas, a intervalos más largos se percibían sucesivamente. Wertheimer definió el fenómeno Phi como una experiencia psicológica que no es reducible a sus elementos. El aparente movimiento es más que la suma de las propiedades de las luces estacionarias. Wertheimer publicó un artículo llamado Estudios experimentales de la percepción del movimiento en 1912, en el que reporta los resultados de sus experimentos en Frankfurt y marca el inicio formal de la psicología de la Gestalt. Kurt Kofka nació en Berlín. Asistió a la universidad de esa ciudad y obtuvo su doctorado en 1909. Trabajó como asistente en las universidades de Würzburg y Frankfurt en los años de 1909 y 1910 y fue profesor en la Universidad de Gießen de 1911 a 1924. Viajó a Estados Unidos en 1924 y trabajó como profesor visitante en las universidades de Cornell y Wisconsin, y posteriormente se quedó permanentemente en la Universidad de Massachusetts. Sus primeros contactos con la psicología surgieron cuando sirvió de sujeto experimental en los trabajos de Max Wertheimer sobre el movimiento visual aparente. Con él y con Wolfgang Kohler fundó la revista Investigación Psicológica, que fue publicada hasta 1938. Su aportación más importante fue la aplicación de los principios gestálticos al desarrollo cognitivo y perceptivo, al aprendizaje y a la psicología infantil. También hizo aportaciones a la actividad molar. Su obra más importante es El crecimiento de la mente. Wolfgang Kohler fue una de las principales personalidades que dieron origen a la psicología de Gestalt. Realizó estudios pioneros sobre la percepción y la inteligencia animal, trabajando con pollos y monos, extendiendo los principios de la organización gestaltística al campo de la inteligencia y del aprendizaje, ya que para él, el aprendizaje inteligente dependía de procesos de comprensión o captación de la naturaleza del problema. La solución entonces resultaba de procesos en los que tienen lugar las intuiciones relativamente repentinas
Eso suponía la comprensión de la estructura global y de su posterior reestructuración. Estudió el comportamiento en chimpancés sobre cómo utilizan estrategias reflexivas para resolver dificultades. En dichos experimentos se colgaban plátanos en que los chimpancés no podían agarrar. Para Kohler, la solución se produjo de manera instantánea, es decir, por insight, por la captación repentina de la estructura perceptiva del problema. En 1920 empieza a dirigir el Instituto de Psicología de la Universidad de Berlín. Funda con Kofa y Weinsteimer la investigación psicológica. Dentro de la teoría de la Gestalt se han ido formulando leyes que explican los principios por los que, dependiendo del contexto en el que un individuo se encuentre, percibe ciertas cosas. Leyes de la forma. Primero, ley de la estructura. Una forma es percibida como un todo, independiente de las partes que conforman la estructura. ¿Qué miras en esta foto? Si son dos ancianos mirándose o un molino. 2. Ley de la dialéctica. La figura aparece dentro del fondo y en la percepción visual posee un contorno. La mirada decide si el elemento pertenece a la forma o en el fondo. Un ejemplo claro de esto son las imágenes donde la figura de una persona en un color blanco se desprende de un fondo de color. Tercero, ley del contraste. Esta ley sostiene que la posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la atribución de las cualidades de los mismos y que se ve la diferencia en uno. Cuarto, ley del cierre. Esta ley se basa en la percepción de objetos cuando estos no están. Es decir, que cuando el ser humano observa una imagen o un objeto inconcluso o abierto, tiende a completarlo con la imaginación. Quinto, ley pregnancia. Es una cualidad que poseen las figuras que pueden captarse a través del sentido de la vista. Dicha cualidad está vinculada a la forma, el color y la textura, y otras características que hacen que la persona pueda captarla de manera más rápida y simple. Principio de enmascaramiento. Como espectador no podemos observar a simple vista qué esconde esta imagen. En primer lugar, el espectador distingue la figura de una calavera. En segundo lugar, podemos observar que dicha calavera está formada por diversas figuras humanas desnudas que mediante distintas posiciones y posturas forman una composición impactante para el espectador. Principio de proximidad. Nuestra percepción tiende a asociar los elementos que se encuentran cerca y a considerarlos un grupo. La relatividad y la transposición. Aprender a aceptar un objeto en una relación es aprender a rechazarlo en otra, porque la aceptación o el rechazo dependen no del objeto, sino de la relación. El objeto en el mismo, ya que se le define a partir de relaciones que no cambian. Ejemplo, en un momento, a un perro se le presenta un aro de 6 centímetros de diámetro y uno de 4 centímetros de diámetro. Él escoge el de 6 centímetros, pero en otro momento se le presenta un aro de 10 centímetros y el de 6 centímetros, que fue el que escogió anteriormente, escogerá el de 10 centímetros, porque él aprendió a elegir el más grande, no el objeto. Constancia del objeto. La percepción de un objeto sigue siendo igual, aunque se ha visto en condiciones diferentes. Hay 4 tipos de constancia. Tamaño. El tamaño percibido de un objeto sigue siendo el mismo, aunque cambie el tamaño de la imagen del mismo. Forma. Los cambios en la forma de su imagen retiniana no afectan la forma percibida de un objeto. Brillantez. La brillantez aparente de un objeto permanece igual bajo condiciones de luz cambiantes. Color. La mayoría de las superficies de color mantienen la apariencia cromática que tendrían bajo la luz que sería la luz del día, incluso bajo condiciones luminosas diferentes. La dinámica de campo.
La percepción se halla organizada y estructurada de modo innato. Ahora los campos de fuerza interactúan y mantienen un equilibrio del que resulta una totalidad o configuración, al ser cada campo una unidad dinámica y el cambio de una parte modifica a las demás. Por medio de esta actividad didáctica se libera el principio organizador de la percepción de conceptos como interferencia consciente, asociación, contexto, propósito, actitud. Se puede asociar esta teoría con los dispositivos GPS. El mapa cambia en la medida que yo me voy moviendo. El isomorfismo se relaciona directamente con el fundamento de la dinámica de campo de la percepción en conciencia con la dinámica del cerebro. Existe una perfecta correspondencia entre los acontecimientos físicos del funcionamiento cerebral y los acontecimientos mentales, teniendo en cuenta que los puntos de un sistema corresponderán a los del otro y la forma de uno de estos puede ser distorsionado en el otro. Es decir, que el isomorfismo pretende captar la idea de tener la misma estructura aunque en ellos dos o más cuerpos tengan diferentes composiciones. ¿Cómo se aprende por medio de la Gestalt? Desde la Gestalt se encuentran varias formas de aprender según los postulados de los exponentes. Max Wertheimer, desde la psicología de la educación, plantea que a los niños se les debe enseñar conceptos globales. Wolfgang Kohler plantea que el aprendizaje por instinct, donde el individuo llega a la solución mediante una organización del campo perceptivo, es decir, el individuo comprende de forma rápida todos los elementos de un problema. Kurt Kofa creía en que el aprendizaje ocurre por imitación, además de temprano o sensoriomotor, el cual ocurre después de una consecuencia. Ejemplo, el niño que se acerca a la estufa caliente y se quema.